serio tienes que irte. Te prometo que este será el último viaje, te lo juro. ¿En qué momento de la colaboración que ya llevan años teniendo, decidieron pasar de, por ejemplo, el género de terror a hacer una película de este tipo? ¿Por qué optar por una historia como la de Desaparecer y no por otra? Porque yo creo que Desaparecer es una historia que nos ha tocado desde el fondo de lo sentimental, de lo emocional. Estamos hablando de un tema como la Amazonía, que hemos compartido, ¿no?, constantemente, de las vivencias que en algún momento nos han acercado a la Amazonía, de donde al menos yo provengo. Dorian ha vivido bastante tiempo. En el 2008 específicamente, cuando decidimos saltar de haber hecho 7 cortos a un largometraje, es que me llega esta historia basada en hechos que acontecieron en la Amazonía por muchos años. Y cuando me junto con Paco le digo, me interesa ver esta historia puntualmente. Yo creo que de alguna manera me da la sensación que esta historia ya merecía que se cuente. De alguna manera siento que a la selva efectivamente se la ha tratado con exoticismo, con caricaturización si se quiere, pero no con realidad. Y contar esta historia me era importante por todo esto, y además porque lo quería hacer en bits de género. Me interesaba incluir el género en proporción a también dar un mensaje. Yo creo que esto puede convivir, y es un poco lo que se buscaba con Desaparecer específicamente. Entonces no siento que sea un salto del terror yo siento que luego de tener el guión de Desaparecer era tan grande la película que no la podíamos hacer en su momento, y dijimos, ok, va al congelador y hagamos y empecemos por una película posible. Entonces la otra gran inquietud mía era el terror, ¿no? Entonces hay un tema de no saltar del terror a la acción suspenso, sino de querer hacer acción suspenso y luego decidir empezar con el terror. Esa es la real situación. Y ustedes que tienen una relación tan cercana con la selva, con la Amazonía, desde el punto de vista del guión y después desde el punto de vista de la dirección, ¿cómo involucrarla como un personaje más y no solamente como un escenario donde ocurren las cosas? ¿Qué tan complicado fue ese proceso desde los dos puntos, ¿no? La Amazonía de por sí es un personaje importante, es un personaje que está como un narrador omnisciente en la historia, que está como que vigilando, que está como que participando, y además es un personaje que necesariamente involucra a los personajes humanos, entonces yo creo que la Amazonía en sí, en Desaparecer, está presente en su mayor y su más real dimensión, ¿no? También quería hacer una película de sensaciones sensitivas, y en este sentido la selva era muy importante que se sienta en la película, que no solo se vea. Y yo creo que hemos logrado que el espectador pueda sentir que viaja a la selva, que entra en la Amazonía, en lo más inhóspito y lo más profundo, y se pierde en el sinfín del universo, en este lugar tan lejano, y que además logre no solo hacerte sentir dentro, sino también ir comprendiéndole en cada paso y junto al protagonista. Entonces era muy importante retratar a la selva no como un decorado, sino sentir que estás penetrando la selva y estás dentro y en el corazón de la Amazonía. Uno viendo el tráiler, bueno, al menos me pasó cuando vi el tráiler, pensé en dos películas, ¿no? Primero El jardinero fiel y de ahí Taken. ¿Hay una intención de convertir a Ismael La Rosa en Liam Neeson o algo por el estilo? En las dos vamos a ver la nave. Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Creo que puntualmente no se ha hecho una película como Desaparecer en el Perú, y eso tal vez nos obliga a ubicar referentes, efectivamente. La película tiene esas influencias también, vale reconocer, pero tiene también otras experiencias. Yo creo que puntualmente sí le hace falta al Perú un personaje de estas características. No tenemos un héroe
entrañable y que podamos de alguna manera sentir que uno es de carne y hueso, no tiene superpoderes, y dos, tiene la capacidad de conectarte, de identificarte. Yo creo que Ismael tiene mucho potencial. No sé qué vaya a pasar después, pero siento que tu pregunta sí sería muy interesante que eso empiece a pasar en el Perú. Pero para que eso pase, por lo menos en caso de desaparecer, sin spoilear la película, tendría que estar abierta la posibilidad de convertirla, por ejemplo, en una franquicia, que es algo que tampoco existe por ahora en Perú, más allá de A Su Madre y la próxima Cementerio General. ¿También hay esa intención con desaparecer? Bueno, hay personajes que además de Birna Ismael están en la historia y que son tan interesantes, ¿no? De hecho, los personajes que componen Oscar Carrillo, Teddy Guzmán, el personaje que compone Fernando Basilio, que tienen una riqueza de matices, una personalidad propia, porque creo yo que si algo que hemos querido hacer es no trabajar sobre estereotipos, y creo yo que toda esta variedad de personajes es muy enriquecedora, ¿no? Y creo yo que claro, intenta desarrollar más y ir más allá de los universos, ¿no? Pero ¿quién sabe? Yo siento que es una decisión que aún no la hemos evaluado ni la hemos conversado más allá de saber algo muy claro, que sí hay mucho más historia que desarrollar alrededor del universo de desaparecer, pero yo siento que honestamente es algo que se tendría que discutir mucho después. Creo que lo que puede pasar con la película es que pueda llegar a muchos más espacios más allá del Perú, porque siento que a pesar de ser una película sumamente atractiva para el peruano, es creo también una de las películas más internacionales que se ha hecho en el último tiempo. Entonces me da mucha expectativa lo que pueda pasar fuera. En su momento se evaluará si generar una amplitud del universo es algo interesante como productora. Para finalizar, ¿qué es lo que podrían decir a la gente sobre lo que van a encontrar cuando vean Desaparecer en la zona de cine a partir del 14 de mayo? Yo creo que Desaparecer es una película honesta que además te permite encontrar una realidad que de alguna manera vivimos en el Perú, que está contada desde una propuesta de género, que es una propuesta inédita de alguna manera en el cine peruano, con un valor de producción interesante, inusual en nuestro país. En mi caso yo creo que Desaparecer es una película que si lo resumiría en una palabra va a sorprender al espectador. Te va a tener al borde del asiento, a punto de gritarle al protagonista cosas, y que tiene un final tan poderoso, tan potente, que va a sorprender en todo sentido. No te vas a esperar jamás. Porque esta es una película que tiene el perfecto equilibrio de entretener y de ser muy interesante también. Yo creo que en eso se resume la película. Chévere, muchas gracias.